Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Tal y como os dijimos en el pasado episodio del podcast, tenemos aquí la segunda parte de Paseo por la Librería y en este caso venimos nuevamente a la librería Diógenes en Alcalá de Henares para hablar con su librero y propietario, Juan Miguel Salvador, el cual pues vamos a tener una charla sobre una ponencia que tuvo en el mes de junio que resultó muy interesante en el 25º Congreso de Librerías que se celebró en Madrid, en la que realizó una ponencia que dio bastante que hablar y la cual se tituló Las ineficiencias del sector, una propuesta de mejora. Hola Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo Bien, estás? aquí estamos, rodeado de libros para hablar de libros y de este sector del libro desde el punto de vista de las librerías. Tu ponencia dio bastante que hablar, salió en prensa, salió en televisión, salió en radio, de un congreso del libro. Cuéntanos un poquito de qué iba. Pues mira, Andrés, mi ponencia hablaba precisamente de las ineficiencias del sector, porque la industria del libro tiene muchas virtudes, pero arrastra desde hace muchos años una serie de problemas que yo centré en lo que considero que es el mayor problema estructural, que no es otro que el exceso de novedades que se publican. El mercado del libro en España está diseñado de forma que se edita una cantidad de novedades tan grande que el mercado no las puede absorber, es decir, no hay lectores para tantos libros y al final esto genera toda una serie de problemas. Son problemas económicos, pero también problemas culturales y finalmente problemas ambientales, porque el coste ambiental de los libros que no se venden es muy grande. Quizá hay que explicar que el libro es uno de los pocos sectores en España que admite lo que se llama el derecho de devolución. Es decir, cuando un proveedor, puede ser una distribuidora o una editorial, envía libros a una librería y estos libros no se venden, pues pasado un tiempo la librería puede devolverlos al almacén de la editorial o de la distribuidora. Y esas devoluciones pues permiten que la librería no se quede con libros que no vende, pero ha generado una dinámica que lleva a editar en exceso y a generar devoluciones también en exceso. Y bueno, pues mi ponencia abunda sobre toda esta cuestión. Y si no existiese esta política de devoluciones, ¿tú verías viable en las librerías actuales? En otros países funciona de una manera distinta y no existe derecho de devolución, todo se compra en firme, pero la legislación es distinta, entonces los libros que no se venden, pues al final hay que rebajarlos de precio o saldarlos. Yo no planteo eso, yo creo que la ley del precio fijo en España es beneficiosa y cumple algunas de las funciones que pretende, como es salvaguardar las librerías pequeñas y las editoriales pequeñas y por tanto aumentar la pluralidad y la diversidad, pero creo que el sistema actual debería estar acompañado con un acuerdo de todo el sector, es decir, de editoriales, distribuidoras y librerías, para reducir el volumen de devoluciones que se generan. Es decir, que se parezca más lo que se edita a lo que los lectores quieren comprar y leer y que no se produjeran tantas devoluciones. Y para eso, después de poner los números encima de la mesa, considero que la clave está en reducir el número de novedades que se edita cada año. También salió, así como titulares de la ponencia y tal, unos porcentajes de libros que se vendían, ¿no? Era el 86%, no llegaban a vender 50 ejemplares, ¿no? Sí. Era algo así. Las librerías tenemos una base de datos común que nutre las ventas y el stock que tenemos las librerías. Entonces, con esos datos
Hemos estudiado el comportamiento de cada uno de los títulos y hay más de 1 millón de referencias en esa base de datos y al final nos encontramos con que no solo de las novedades, sino de todos los libros publicados que están vivos, es decir, que hay algún ejemplar en alguna de las 800 librerías que damos esta información, pues un 86% al año se venden menos de 50 ejemplares y solo un 14% se vende más de esa cantidad. Eso lo que nos está ilustrando es que la mayor parte de los libros pues tienen un recorrido en ventas muy escaso. Eso no es ni bueno ni malo, pero sí que genera pues toda una serie de fenómenos, ¿no? Acorta la vida la presencia de los libros en las librerías, porque como hay tantas novedades, pues una novedad echa de la librería a otra. Y bueno, lo que podemos ver es que, bueno, antes había una frase que decía que una novedad dura menos o caduca antes que un yogur. Bueno, pues quizá es así, ¿no? Que el ritmo tan vertiginoso de libros que salen y que quieren tener su sitio en las librerías y que por tanto echan a otro libro, pues nos genera un trabajo absurdo y un ritmo absurdo de libros que llegan, libros que se van y que tampoco hay tiempo para que los conozcan ni libreros y libreras ni los lectores. Sí, no, porque en el libro, en cuanto deja de estar visualmente más accesible, o sea, en mesas de novedades y demás, en cuanto pasa a estantería, yo lo sé porque en la biblioteca pasa algo similar. En el momento en que yo el libro ya no me coge literalmente en la mesa de novedades y por lo tanto ya lo tengo que enviar a la estantería, ¿no? A su ubicación, por su asignatura, por sus apellido de autor o autora, el libro de repente, las posibilidades de préstamo se reducen enormemente. Y me imagino que aquí pasará algo similar. Sí, es así. La atención seguramente es el recurso más escaso. Y bueno, pues igual que en la biblioteca, pues hay unas mesas en las que tú pones una serie de libros, los más recientes o los más interesantes. En las librerías pasa lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de elementos como son los escaparates o las mesas de novedades o las góndolas o los rincones de destacados en los que intentamos dirigir la atención de los clientes hacia aquello que consideramos que es más interesante por alguna razón. Y una de esas razones puede ser porque es algo nuevo, porque acaba de aparecer y bueno, el problema está en que con un ritmo tan alto, pues el tiempo que puedes dedicar a que un libro esté en un sitio más preeminente y donde capte más la atención, pues es muy corto. Y luego en las librerías tenemos las secciones temáticas, pero efectivamente hay lectores que sí que tienen un criterio de búsqueda detenida y hay otros que no, que van a ver qué es lo que ha salido nuevo y al final pues, bueno, pues concentran un porcentaje muy alto de las ventas ese tipo de libros, las novedades, lo que tú estás destacando. No, y es que publicitariamente es así, ¿no? Ahí tal, sale el nuevo de autores alfa, ¿no? Que son de primera línea. Y lo que tú dices, echas a otros que perfectamente sean libros muy, muy buenos, pero que, como tú has dicho, caducan. Sí. Que es una palabra horrible para referir a un libro. O sea, que un libro caduque, no. Si el libro es bueno, no caduca. Ni ahora, ni pasen 10, ni 50 años, ni nada. Está claro, yo creo que esto refleja muy bien no solo algo propio de las industrias culturales, sino algo de toda la sociedad. O sea, los valores que nuestra sociedad tienen se asocian más con la rapidez, con la inmediatez, con lo nuevo, que con lo profundo, con lo calmado o con aquello que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo del libro se refleja claramente esta política y yo creo que hay que repensarla porque no nos está llevando a buen lugar. Yo creo que hay como tres factores a tener en cuenta, ¿no? Por un lado son los lectores, por otro lado las librerías y por otro lado
las editoriales, ¿no? ¿Qué puede hacer o qué podemos hacer con cada sector de estos tres? O bueno, o puede que haya alguno más y a mí se me ha pasado, que seguramente. ¿Qué se puede hacer en cada uno de estos sectores para mejorar, para cambiar este modelo que nos está llevando a que los libros caduquen? Bueno, yo insisto en que como es un tema de valores, es un tema cultural, por tanto, pues nos afecta a todos y todos deberíamos hacer algo al respecto, ¿no? Como tú bien dices. Empezando por las editoriales, creo que ellas son conscientes de que editan demasiado. Pero cuando hablas con editores muy diversos, te acaban diciendo que, bueno, pues que hay una maquinaria en marcha que es muy difícil de frenar. Y que además, si lo hacen ellos pero no lo hace su competencia, van a salir perdiendo. Luego, por parte de las librerías, lo que nos encontramos es que el filtro de selección que ya ejercemos, porque ninguna librería recibe todo lo que se publica, siempre seleccionamos, pero nos vemos también arrastrados a esta vorágine porque hay infinidad de presión, infinidad de argumentos para que muchos libros tengan su sitio en la librería, ¿no? Y nos vemos pues prácticamente imposibilitados para ejercer una selección más estricta, porque te puedes encontrar con que te están pidiendo un libro del que se ha hablado en un medio de comunicación, o que estás en una red social importante, o que el autor es un streamer. Es decir, tienes una cantidad de posibilidades de libros que se puedan vender, que la selección que ejercemos al final pues está condicionada. Está absolutamente condicionada, ¿no? Y nos vemos ahí en esta dinámica difícil de parar. Por parte de los lectores, pues yo creo que el lector que tiene ya más poso, que desarrolla un criterio, pues seguramente es menos prisionero de este criterio de lo nuevo, ¿no? Pero para un lector medio, pues es lógico que se interese por aquello que está escuchando en medios de comunicación o que está leyendo en prensa, y bueno, pues al final el comportamiento más habitual es dirigirte a aquello que está en la conversación social. Forma de arreglarlo, pues creo que prestar más atención a otro tipo de valores, a desarrollar más la memoria literaria en este caso, o la memoria de conocimiento, o la memoria cultural, y no dejarse llevar tanto por lo que reluce, que muchas veces es un brillo, ese sí que caduca rápido, ¿no? Sí, ¿no? Ese Que tipo de brillo. le frotan fuerte para que brille en su momento de esplendor, pero luego se va apagando. Sin embargo, mira, el otro día, bueno, esto casi puede ser medio primicia. Estaba una lectora allí en la biblioteca y hablando con ella sobre novedades y demás, comentábamos esto, ¿no? De que cuando pasa el libro a estantería, tal, y se me ocurrió, a través de la conversación con ella, hacer un programa especial para el podcast, que en vez de llamarlo novedades, se llamase, entre comillas, antigüedades, en el cual recomendaremos libros que tengan bastantes años. O sea, ni más de 10 años como poco o por ahí. Porque yo creo que hay muy buena literatura que al final a mí me pasa, ¿no? Yo van saliendo libros, ay, este me lo quiero leer, y me lo apunto. Y me lo apunto, y tengo a lo mejor una lista de 100 y pico libros. Claro. Que hay unos que llevan esa lista, man, telita lo que llevan esa lista. Pero sin embargo, muchas veces pico en esa novedad, no, es que ha salido el último de tal y yo quiero estar, claro, porque sale, porque hablo, porque me preguntan, porque me lo recomiendan por un lado o por el otro. Es complicado. Sin duda, pero tenemos que recordar que la base de nuestra cultura al final la constituyen obras que acabamos llamando clásicas. ¿Y por qué son clásicas? Porque han sido importantes en su época, pero también han sido importantes en el resto de las épocas. Nos están hablando de universales. Y no quiero decir que solo tengamos que leer clásicos, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que el equilibrio entre lo nuevo
y aquello que ya tiene un pozo y que el tiempo ha validado, pues ahora está decantado en favor de lo nuevo de una forma exagerada y que deberíamos plantearnos si hace falta reequilibrar. Desde el punto de vista cultural creo que es así, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la industria del libro es clarísimo. No tienes más que hablar con cualquier librero o librera y todos estamos igual, saturados de libros que nos llegan y necesitando hacer estas novedades tan odiosas, porque es despedirte de libros que seguramente muchos de ellos querrías conservar, ¿no? Imagínate lo que sucede en el Quijote con el donoso escrutinio que hacen de los libros. Sí. Imagínate tener que hacerlo todos los días. Y no estás tirando el resto de los libros a la hoguera, pero es algo parecido. Sí, no lo rechazas. Tú entras, tú no entras. Es así. Bueno, el filtro necesario, la selección necesaria, pues seguramente la tenemos que ejercer todos con más profundidad y más criterio, ¿no? Exacto. Vosotros lo hacéis aquí en la librería, el lector lo tiene que hacer con sus lecturas, porque son limitadas. A todos nos gustaría leer más de los que leemos, pero bueno, tenemos que ser muy selectivos para intentar acertar lo máximo para que no nos cuelen ningún gol por la escuadra, sí, por así decirlo. Y eso, empezando por admitir que nunca nadie se va a leer todo lo que le gustaría leer, sí, y absolutamente inabarcable. Y esto que puede producir melancolía, que es lo que le pasaba a Borges, ¿no? Cuando se da cuenta de la cantidad de libros que ya nunca iba a poder leer, bueno, pues nos debería llevar a ser más exigentes con lo que leemos, ¿no? Porque aquí en España, ¿cuántos se editan al año aproximadamente de media estos últimos años? Novedades, pues 80.000. Madre mía. 80.000, incluyendo que un título pueda haber estado publicado ya en tapadura y se publique en bolsillo. Pero bueno, al final son 80.000 referencias nuevas cada año, lo cual es una barbaridad desde cualquier punto de vista. Es que si dividimos eso por los 365 días al año, cada día sí, salen unos cuantos El dato que yo expuse, que son datos de mi librería, es que nosotros de esos 80.000 seleccionamos 15.000 al año. 15.000. Y esos 15.000 divididos entre los 300 días que la librería está abierta aproximadamente, pues son 50 novedades al día, cada día. 50 novedades cada día. Eso significa que somos incapaces de conocer en profundidad todos y cada uno de los libros, no hay manera. Claro, hay un argumento que se utiliza en contra de lo que estamos hablando, que es que cuanto más mejor, ¿no? Y yo soy radicalmente contrario a ese argumento. De hecho, considero que es una enfermedad de nuestro tiempo y diría más de nuestra civilización el considerar que cuanto más mejor. No, pero yo creo que no es de nuestro tiempo porque gracias a Javier, un miembro del podcast, me dio un par de citas. Una de ellas es de 1477 de Jerónimo Escuarciafico, el cual decía que la abundancia del libro hace menos estudiosos a los hombres. Y un poco más adelante, 1680, bueno, un poco no, 2 siglos, Leibniz hablaba de esa terrible masa de libros que continúa aumentando y la infinita multitud de autores que pronto nos expondrá a todos al peligro del olvido universal. Y de esto ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí, ha llovido. O sea, aquí Leibniz podría entrar a lo que hoy conocemos como la autoedición, que es otro melón que no sé si es conveniente abrir porque también... Sí, bueno, a ver, está claro que la percepción puede ser subjetiva, que es demasiado y que es adecuado. Por eso yo lo que intento es objetivar, ¿no? Lo que digo basándome en datos. Y los datos lo que nos dicen es que hay un carrusel de libros de ida y vuelta y de desperdicio que no podemos dejar de tener en cuenta. A mí me parece muy importante que veamos el panorama completo y quiero introducir una variable que es la variable ecológica, la variable ambiental. Para cualquier persona culta, el comprender el dilema incluso existencial en el que está la civilización por el tema ecológico, creo que es
vamos, que no es muy debatible, que estamos en un problema muy, muy serio. Bueno, pues eso lo que nos está diciendo es que no nos podemos seguir permitiendo hacer las cosas de una forma estructuralmente derrochadora. Tenemos que ir a hacer las cosas de una forma mucho más eficiente y mucho más sensata. En el mundo del libro, el derroche está en un diseño que implica un exceso de novedades. Si no cambiamos eso, todas las medidas supuestamente ecológicas, como puede ser utilizar un papel que se ha gestionado de una forma sostenible, pues pueden estar bien, pero en realidad es el chocolate del loro. Porque el diseño, insisto, de publicar muchas más novedades de las que el mercado absorbe es intrínsecamente insostenible. Si no cambiamos eso, no vamos a arreglar en profundidad el tema. Y creo que lo podemos hacer. Es decir, no es una misión imposible en absoluto. Y lo vamos a hacer cuando no nos lo podamos permitir. Es decir, cuando sea tan caro este movimiento de fabricar libros que acaban destruyéndose pocos meses después y libros que están yendo y viniendo, por tanto, están consumiendo combustibles fósiles en el transporte. Cuando eso sea muy caro y ya empieza a pasar con el coste de la energía, como también ilustré en la ponencia del Congreso, pues en ese momento nos daremos cuenta de que lo que estábamos haciendo era un derroche absurdo y empezaremos a trabajar de una forma más eficiente. La pregunta es, ¿por qué no somos capaces de hacerlo antes de que nos obliguen las circunstancias? ¿Por qué no lo hacemos voluntariamente? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que es buena pregunta para dejarla ahí en el aire y terminar. No sin antes, bueno, darte las gracias por haber abierto las puertas de la librería nuevamente a Tapadura y haber aceptado participar en esta entrevista, que yo creo que ha sido muy interesante. En los comentarios de las múltiples plataformas podéis poner, los oyentes, lo que vosotros opinéis o cómo veáis el tema, y que será interesante, ¿no? Porque yo creo que esto siempre, el unificar mentes, el unificar ojos, el unificar opiniones, pues al final puede dar lugar a eso. También la crítica y la opinión diferente es... Sí, bueno, pues me refería a que todo el mundo pueda exponerlo y decir, bueno, pues mira, acoger ideas de cómo se puede enfocar el tema. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias a ti, Andrés, un placer. Bueno, un saludo, gracias. Esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista con Juan Miguel Salvador sobre el mundo de los libros y la complejidad de las novedades y de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las librerías en cuanto a ventas y, bueno, cómo se mueve la industria del libro. La semana que viene ya completaremos este episodio de Paseo por la Librería, en el cual realizaremos una entrevista a Carlos, dueño de la librería Libros K, situada en Urueña, en Valladolid. Urueña, la vía del libro. Menos de 200 habitantes y 9 librerías. Y una de ellas, Libros K. Seguro que resulta una entrevista muy interesante para conocer un poquito cómo funciona allí. Nos escuchamos la próxima semana. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.